La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a su programa radial Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña el doctor Andrés Barradas Curruchaga. Andrés es doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el Tecnológico de Monterrey se ha desempeñado como director de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, director regional del Departamento de Industrias Creativas, profesor investigador de tiempo completo y de posgrado en la maestría en finanzas de la EGAD Business School. Es autor y coautor de publicaciones de investigación y divulgación con aproximaciones a distintas áreas de impacto de la comunicación y la creatividad. Es guionista y director de cortometrajes de ficción y no ficción exhibidos en el Festival de Cine de Cannes, la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, festivales de cine y centros culturales. Ha sido ponente para públicos de Argentina, Estados Unidos, España, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y México. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla y recientemente finalizó una estancia sabática de investigación invitado por la Universidad de Salamanca en España. Pues bienvenido, Andrés, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, pues vamos a hablar sobre 2015, condiciones del mercado para la visibilidad de producciones independientes en la industria cinematográfica mexicana. Y como es costumbre, pues antes de empezar obviamente con el texto, una pregunta un tanto tangencial. ¿Por qué nos tenemos que atrever a saber? Para mí el saber es atreverse a descubrir. Y en ese descubrimiento seguramente nos llevaremos sorpresas. Y qué lindo es llevarse una sorpresa, porque eso acrecenta nuestra visión del mundo. Muy bien, gracias. Propiamente ya hablando sobre el texto, prácticamente en la parte introductoria haces alusión a la época, me voy a permitir decir esto, a la mal llamada época del cine de oro mexicano. ¿Qué piensas? ¿Qué opinión te merece esta época? Y ahorita te compartiré pues, el por qué la activo de esa forma. Claro, me parece que es una época que no ha sido la justificación más grande que se da en algunas publicaciones al respecto del término época de oro suele ser que Estados Unidos de América entró en guerra y entonces México pudo destacar. Me parece que hay mucho más detrás que hay que investigar y que hay que abordar. Así que, bueno, es un poco la impresión que a mí me queda después de un abordaje que realicé en mi tesis doctoral. Entonces tú sí la nominarías como tal, como la época de oro del cine mexicano. Yo no sé si utilizaría el mismo término. Eso probablemente nos llevaría a otras posturas, pero sí me parece que el término ya está ahí y lo que encuentro es esta injusticia por no darle el mérito que se merece a una temporalidad que sí tuvo algunas cosas muy, muy rescatables. Y, por ejemplo, ¿qué piensas de estos estereotipos que se ven reflejados en este tipo de películas? La imagen clásica del mexicano, pues,
o el macho, en fin. Esos son diferentes posturas. Eso hace alusión a una mirada de, en su momento, directores, que pueden ser tan variadas o no. Tan solo hablando del estereotipo del típico charro mexicano, podríamos hablar acerca de Ismael Rodríguez y pues su actor fetiche Pedro Infante. Cintas como Dos tipos de cuidado. Y por otro lado, podríamos hacer alusión a este charro interpretado por Tito Guizar allá en el Rancho Grande, que era un charro pues alejado totalmente de el típico charro que encontraríamos en un lienzo charro haciendo las 7 suertes de la charrería mexicana, ¿no? El deporte nacional. Güero, de ojos claros, en fin. Entonces creo que son dos cosas distintas. Una es la construcción de los personajes, la construcción y las representaciones que pueda haber y las posibles interpretaciones a su vez de cada una de estas películas. Y en ese sentido, ¿no crees que quizá ayudaron a tal vez tergiversar la idea del mexicano en el exterior? Yo creo que eso es normal. A mí me parece que cada persona va a contar las cosas como quiera. Una historia, yo suelo decir que una historia, bueno, no yo, ¿no? Los teóricos se cuenta de 2 formas. Hay el qué voy a contar y el cómo voy a contar. Y probablemente en el qué haya quien se quede aterrizado en una imagen más clara o aludiendo a sus experiencias propias. No sé, si hablamos de otro filme, Enamorada, en el que también hablan acerca de la revolución, del director Emilio Fernández, tenemos pues a los personajes principales, Emilio Fernández, María Félix, como esta mujer que justamente se desarrolló aquí en Cholula. Filmaron parte de ese filme aquí y que es otra representación de lo supuestamente mexicano. ¿En qué coincido contigo? En que las visiones son parciales, pero eso se da, me parece a mí, en cualquier tipo de industria y variando dependiendo de quién dirija. Ok, muy bien, gracias. Más adelante señalas que en los 90 hubo una suerte de boom en la década de los 90, de un resurgimiento del cine mexicano. ¿Qué crees que propició, que favoreció ese surgimiento? Varios factores. Para empezar, yo creo que habría que hacerle espacio a esta etapa del nuevo cine mexicano, que sea por ahí en los 70s. Y a esta serie de incorporaciones de intelectuales y críticos del cine que dieron el salto hacia la dirección de cine, algo que no es tan raro como se piense. De hecho, siguieron el ejemplo de la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, en donde grandes críticos con una revista homónima dieron el salto hacia la realización, entre otros François Truffaut. En México pasó lo mismo y pues llegábamos a ver a gente que daba el salto o generaba otro tipo de cine. Después hubo una línea por ahí de los 80s en el cine mexicano, el cine de los albures, de este recurrir constante hacia el albur y hacia el desnudo de las mujeres y ahí de nuevo con una... imagínate que piensen que todos los mexicanos somos así, ¿no? Como los que aparecen a lo largo de esta década de los 80, pues sería terrible. Creo que todo eso tuvo que pasar para que las nuevas generaciones en su momento, las generaciones, por ahí me parece que lo comento, entre otros, los más populares, Cuarón, Del Toro, Iñárritu, que tuvieron la influencia no de esa década de los 80, sino de la anterior, de los 70. No sé, Jaime Humberto Morcillo puede ser, Ripstein, y que dejaron, me parece, una semillita sembrada y que gracias a ellos, y también hay que decirlo, a el trabajo que de inicio realizaron en la que en su momento era el monopolio de la televisión, que era Televisa, pudieron generar no solo redes, sino también contar con una gran proyección de su
de su trabajo y, bueno, pues ir sumando en los escalones para dar otro tipo de propuestas. El caso de Guillermo del Toro me parece loable porque a mi entender, sin una investigación previa, simplemente como espectador, me parece un tipo tan auténtico que en cada uno de sus films cuenta historias de una forma que antes difícilmente se podría haber encontrado en la industria del cine mexicano. Y eso es uno de los factores por los cuales creo que de los 90s y justo en el 2000, con una cinta como Amores Perros, despunta el cine mexicano o las propuestas de directores y directoras a nivel mundial. Y por ejemplo, estos filmes que señalas de los 90, pienso en, no sé, Solo con tu pareja, Como agua para el chocolate, Cilantro y perejil. ¿Qué opinión te merecen ese tipo de películas? Bueno, en definitiva no cuentan con la popularidad de los otros, pero todas esas cintas, sumaría yo Sexo, Pudor y Lágrimas, que resultó en ese momento la más taquillera en la historia del cine mexicano, pues también tenían otro tipo de propuesta. Habría que hacer una valoración en el sentido estético, como para pensar en qué tipo de realismo mágico estamos viendo en una propuesta, o algo mucho más aterrizado, frío y crudo de una realidad en México. Ok. Señalas en el texto el cine independiente. ¿Cómo habría que entender al cine independiente? Esa es una pregunta que aún amerita hoy una tesis. Justo hace poco hablaba con mis estudiantes. Tratábamos de establecer a qué le vamos a llamar cine independiente. Lo he comentado en algunos foros. Un ejemplo que yo suelo traer a colación es el film Roma. ¿Definirías al film Roma como cine independiente? Pues quizá atendiendo a la noción que generalmente tenemos sobre el cine independiente y el bajo presupuesto, pues no. Efectivamente, lo primero. Y eso por una parte, y por ejemplo toda la cuestión de edición, de postproducción. Hubo de verdad una gran inversión para ese film. Y no solo en eso, sino una campaña posterior para que pudiera llegar a los premios Oscar. Y eso mucha gente no lo sabe. Pero hubo toda una campaña en donde una mujer fue la encargada de llevar a cabo varias estrategias que pues hicieron que la película llegara a los premios Oscar. No estoy diciendo que no sea buena, que no se malinterprete lo que estamos aquí comentando, pero efectivamente, esa libertad que tuvo Alfonso Cuarón, pues también tuvo un costo para Netflix. No se compara en definitiva con los blockbusters de Hollywood, hablemos de Avengers, Thor o estas cintas que llegan a 7 salas en un mismo complejo de cine, pero en efecto el monto fue muy considerable. Difícil. Yo lo que hago, o lo que hice en esta investigación fue pensar de estas películas que ya se invirtió dinero. Hoy se habla de alrededor de 10 millones de pesos para una película en México. De estas películas, ¿a cuántas salas pudieron llegar? ¿A cuántas pantallas pudieron llegar? Y eso creo para mí que sería un factor a considerar a la hora de definir un film independiente. Es decir, lo independiente no termina cuando culminas la obra cinematográfica. Termina cuando puedes o no lograr una adecuada distribución y exhibición. ¿Y cómo se le pudo haber invertido tanto a una película que, pues, para la cual no había guión? O el guionista, en este caso de Roma, no mostraba el guión. ¿Cómo convences a los productores que aportan? Sí. Bueno, en su momento yo hice prácticamente lo mismo con un cortometraje que yo escribí, en el que a los actores y actrices solamente les daba las líneas que les tocaban
pero no conocían la historia completa, porque yo quería saber y mirar sus reacciones. ¿Y por qué lo hice así? Porque no eran actores o actrices profesionales, la mayoría. Así que yo estaba tratando de experimentar. Y de hecho, Cuarón, ¿qué es lo que hace? Pues contrata a gente, por ejemplo, a Yalitza, que la descubre allí, no solo porque le da las características que él recordaba y que él aludía en su memoria de Cleo, esta mujer que en efecto formó parte de su vida, sino que además tuviera cualidades histriónicas, pero no lo sabía. Nadie sabía que Yalitza Aparicio pudiera tener cualidades histriónicas y resultó muy buena actriz. Yo diría que eso es uno, que suele ser una forma de dirigir. Y la otra, desde luego, Netflix apuesta no por cualquier director, apuesta por un director que tiene más de 20 años en la industria, que ha logrado ganar premio Oscar antes como director con Gravity, que ha dirigido a gente desde producciones tan populares y tan comerciales como Harry Potter, otras no tanto, pero con una visión de unas proyecciones futuras, en el caso de Niños del Hombre, y que su nombre suele ser garantía. De los más populares de México, yo considero que es quien más se ha logrado adaptar a las diferentes circunstancias a las que se ha enfrentado. ¿Quieres dirigir Harry Potter? Lo hace de una manera estupenda. ¿Quieres dirigir Los Niños del Hombre? Con una serie de planos secuencia y con Clive Owen como este personaje protagonista que pasa casi a segundo término frente a las circunstancias de la historia. Maravilloso. Entonces me parece que ahí el nombre de Alfonso Cuarón fue definitorio para el contrato con Netflix. Okay. En el desarrollo del texto señalas en varias ocasiones el concepto de Virtual Print Fee. ¿A qué se refiere esto? Sí, el Virtual Print Fee es una cuota que se le pide a las películas, a las productoras de estas cintas para ser exhibida. Es una cuota por pantalla. Y esto surge porque en su momento las compañías de exhibición cinematográfica tuvieron que hacer una serie de adaptaciones tecnológicas, adaptaciones en su, ¿cómo decirlo?, en lo que podían ofrecer para exhibir un film. En su tiempo, hace muchos años, la distribución era física y se distribuían rollos de película, los rollos del film, de la película. 10, 12 rollos, y estos andaban pululando por cada una de las salas de cine físicamente. Así que tenían un proyector, etc. Después tuvieron que irse adaptando no solo a los elementos digitales, sino hoy día a la recepción vía satélite de cada una de estas cintas. Así que ya no hace falta este proceso físico, que en principio pues era más tardado y más costoso, pero en efecto las compañías de exhibición tuvieron que hacer este tipo de adaptaciones para recuperar ese gasto. Lo que dijeron fue: vamos a elaborar tenemos esta cuota del Virtual Print Fee y es un costo por pantalla que suelen pagar las películas, las productoras, para que sus películas sean exhibidas. ¿Y se paga una sola vez? Todo eso es una información muy en tonos grises, porque incluso en algunas entrevistas se ha llegado a decir que sea una sola paga, o que vaya disminuyendo, o que varía dependiendo de dónde es la productora, si es un blockbuster, el número de pantallas. Hay una información ahí bastante gris que no nos deja llegar a mayor claridad. Ok. Dices que en 2015 se filmaron 140 películas. ¿Es la mayor cantidad de películas filmadas en un año?
Hasta ese momento. Hasta ese momento. Después me parece que ya hemos superado esa cifra, no sé si estamos alrededor de los 160, pero hasta ese momento fue la mayor cantidad de producciones realizadas en un año en la historia de la industria del cine mexicana. ¿Y cuál fue el caldo de cultivo que permitió eso? ¿Qué condiciones? Bueno, estamos hablando de todo tipo de producciones, ficción, no ficción, corto, largo, medio, pero a mí me parece que algo que nos ha permitido acrecentar el número de producciones son los avances tecnológicos. Hoy día un grupo de estudiantes puede hacer un cortometraje y no tener un gasto tan importante como se realizaba antaño. Hoy en día, incluso con los teléfonos inteligentes, podemos realizar una producción. Incluso hay festivales para este tipo de producciones. Es más, hay teléfonos que nos dan la oportunidad de generar producciones audiovisuales en formato de 4K, aunque luego es muy complicado el almacenaje e incluso no se puede subir en redes sociales. Pero en términos de Full HD, con cualquier pantalla, una tablet o un smartphone, se puede realizar cine. Y me parece que es uno de los elementos clave para este incremento en las producciones. Ok, y señalas que aproximadamente la producción en México es de 8 millones de pesos. ¿Ese presupuesto en qué se va fundamentalmente? En la producción. En la producción. Básicamente, sí. Son, digamos, a nivel global 3 grandes etapas. Hablaríamos de la producción, la distribución y la exhibición. Y dentro de la producción hay 3 etapas conocidas como preproducción, producción y postproducción. Esos 8 millones, 10 millones, pues nos remitirían a la etapa de producción que incluye estas 3 subetapas. Ok. Ahora, presentas una serie de tablas que contrastan pues, las pantallas, los números de copia, y por ejemplo, mencionas que un gallo con muchos huevos estuvo en 3.165 pantallas y con 1.891 copias. Cacahuate en 2 pantallas y 1 copia. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿A qué se podría...? ¿Es que es mala película? No. Fíjate cómo la gente cuando habla de una película independiente no se pone a pensar nunca en la distribución y la exhibición. Y esto es la mejor prueba que te doy para que apostemos por incluir a la distribución y a la exhibición cuando queramos hablar de una película independiente. Imaginemos que en este momento un grupo de personas, no sé, Olaf, Andrés, Rodrigo y el otro Andrés, se ponen a hacer una película. Y para ello tienen que conseguir sí o sí 8 millones de pesos. Ya lo conseguiste y ya te llevaste tus 3 etapas y lograste terminar tu película. Ya la tienes después de 3 semanas o de 3 meses o de 3 años. Ya tienes la película. Muy bien. Pero ahora esa película tú quieres que se vea. Quizá nuestra película tiene una visión que solo es nuestra, de 4 personas. Una visión académica o una visión artística o estética, pero es nuestra visión. Confiamos en ella y tenemos esta, yo suelo decir, cuenta la historia que creas que vale la pena contar. Versus una película de animación o live action que va a incluir doble sentido, comedia ligera, alusiones a música pop, no sé, una película como Avengers, en cualquiera de sus versiones, ¿no? ¿Cuál de las dos va a ir la gente a ver? Pues seguramente aquella que invita a risa. Si las dos las ponemos en un esquema de exhibición de Cinépolis o Cinemex, ¿cuál iría a ver la gente?
Además, sumémosle que, bueno, en el caso de Un gallo con muchos huevos, pues tiene una serie de doblajes, ¿no? O de interpretaciones. Pero en el caso de una película como Avengers, en donde los actores y actrices son mundialmente conocidos, eso abona aún más a que la gente se anime por ver Avengers sobre la película que produzcamos entre nosotras y entre nosotros. ¿A qué voy? A que ya que tengamos que realizar el esfuerzo por distribución y exhibición, nos enfrentamos a muchos desafíos. El primero, el dinero como para poder distribuir nuestra película en festivales a nivel mundial. Un festival es un mercado y en ese festival es que se puede vender. Si llega a ese festival, una compañía exhibidora, vuelvo al mismo ejemplo del público, ¿cuál compraría? La que es nuestra propuesta y que es una propuesta íntima, no aparece nadie que sea conocido, o comprarían esta otra en donde tenemos a Robert Downey Jr. Y compañía. En términos de negocio, seguramente comprarían Avengers. Entonces, tratando de llevarlo esto al detalle máximo, pero hablando de una proporción, una inversión directamente proporcional. Una película como Cacahuate se queda en tan poco como lo que ves aquí, ¿no? En 601 ingresos versus los ingresos que tuvo un gallo con muchos huevos de 167 millones. Y señales también que de estas 140 que se produjeron, no todas se estrenaron, 15, ¿no? Así es. En algún momento existía el fenómeno del enlatamiento, que era el conocido por estos rollos de película que se quedaban ahí, enlatados, y nunca los habían visto. De hecho, hay muchos aún en la Cineteca, en la Filmoteca de la UNAM, que están ahí y que no han salido. Me tocó hablar con una persona, trabajaba en una distribuidora, y justo me contó que ya tenían un trato con una compañía exhibidora. No diré ni el nombre de la distribuidora ni de la exhibidora, pero esto fue en la Ciudad de México. Ya tenían la fecha de salida, de arranque para una cinta mexicana. Y que entonces, hablando con la exhibidora, le dijeron, ¿sabes qué? No va a salir ahora, porque ahora la que va a salir es Batman contra Superman. ¿Qué hace la distribuidora? Se tuvo que esperar hasta que le dieron fecha. Y la exhibidora planteó las condiciones, fechas, número de salas y horario. Es así aún hoy que cuando vas al cine, yo les invitaría a todas y a todos a que vayan a cualquiera de estas salas de exhibición de los grandes complejos y que detecten cuántas cintas mexicanas hay, en cuántas salas y en qué horarios. ¿Ya lo detectaste? Muy bien. Vuelve en 2 semanas. A ver si permanece. ¿Por parte del Estado hay apoyo a la industria del cine en México? Desde luego. Desde luego, el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, tiene una serie de apoyos que en su página allí están. De hecho, acabamos de hablar con ellas y con ellos para una de nuestras clases, en donde justo nos mostraban ese tipo de apoyos. Hay apoyos incluso para hacer cortometraje. Hay una convocatoria anual en donde me parece que suelen dar hasta por ahí de los 500,000 pesos para producción. Claro, hay que ver el tema de impuestos, el tema de la propiedad industrial pero bueno, sonó algo por ahí raro. ya estamos en octubre, ya no es septiembre. En fin, me perdí un poco. Sí hay apoyo entonces. Sí, hay apoyo por parte del IMCINE tanto para la producción y también para la distribución. Pero a veces, bueno, a mí me tocó ver hace 2 años, revisé de la convocatoria para cortometrajes, solo habían recibido 2 propuestas del estado de Puebla. De todo el estado.
que choca con la impresión que solemos tener de que todo se va a la Ciudad de México. Hombre, sí, pero si tan solo en un año yo veo que de la convocatoria hay 2 propuestas, 2 guiones enviados desde el estado de Puebla, entonces también algo está pasando de este lado. Así que, no sé, discutible. Y para finalizar, ¿cuál dirías que es el aporte más sustancioso del texto? Pues yo creo que son varios. El primero, este concepto del Bertrand Prinfic, cuando la gente lee el artículo, en verdad es algo que le sorprende, que exista un concepto así, que cobre por pantalla. Segundo, cómo es posible que una película, y que es real, es un dato real, y que llama muchísimo la atención, como Cacahuate haya tenido solo 2 pantallas, una copia. ¿Esto qué quiere decir? Que como pudieron, sacaron adelante una copia y con unos ingresos que todos estos números, no los digo yo, las fuentes fueron el anuario estadístico del IMCINE, que a su vez también tiene fuentes en Canacine, la Cámara Nacional del Cine. Comscore es quien alimenta actualmente esa información, otro era Rentrack. Me parece que eso también es una gran aportación. Y la otra, que quizá queda ahí entre líneas, y que alude a, de nuevo, distribución y exhibición son el gran tema que hay que abordar. No producción. Por producción podemos tirar las producciones para arriba. Por talento artístico y de propuesta, lo mismo. Tenemos una serie de talentos, hombres y mujeres, Tatiana Hueso, Alejandra Sánchez, Erika Mercado, que están desarrollando propuestas cinematográficas muy interesantes. ¿Qué es lo que pasa? La gente no las ve o tiene poca oportunidad para verlas. ¿Y qué dice una compañía exhibidora? Sí, pero yo respondo ante lo que el público me pide. Entonces, quizá una de las, además de estos términos y de lo independiente y lo que no es independiente, yo qué diría, pues que ojalá la gente vea cada vez más cine mexicano. Hay una plataforma, Filmin Latino, que pueden aprovechar para ver más cine nacional y que eso te dé otra perspectiva y que te conviertas en una espectadora y en un espectador más exigente y que no termines yendo a ver un film de Hollywood que desde el inicio sabes cómo va a terminar, que no te deja nada bueno más que chistes burdos, sosos, y que a los 10 minutos ya te hartaron. Bueno, a mí me pasa. Para recibir otro tipo de propuestas. En ese sentido, aquí en Puebla está la Cinemateca Luis Buñuel, en donde suelen tener ciclos de cine mexicano, de cine alemán, otro tipo de propuestas. Y en donde también, como TV Monterrey, solemos tener un espacio para mostrar las propuestas de nuestros estudiantes. Pues muchísimas gracias por el tiempo. Espero que hayas disfrutado del diálogo y pues nos encontramos en una próxima emisión. ¿Y tú te atreves a saber? Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a saber. ¿Y tú te atreves?